Un abrazo a los y las maestras. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer se conoció el número de inflación del mes de agosto, 1,9. Fue, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, el cuarto mes consecutivo por debajo del 2%, lo cual es un logro que no se conseguía desde el año 2017. Desde el 17, la época del gobierno de Mauricio Macri. La cuestión es que, sobre todo, el gobierno lo celebró por dos motivos. Por un lado, siempre tiene que ver cómo juegan las expectativas de qué se esperaba. Las consultoras privadas habían estado anticipando que quizás estaba en 2,1. Y en segundo lugar, era qué había pasado, qué tipo de traslado había habido a precios después de lo que fue la suba del tipo de cambio de julio, que subió el dólar un 14%. Y en agosto, el número que se conoció en agosto, el número de julio, no se había visto impactado. Muchos decían, bueno, quizás porque la suba fue más sobre los últimos días de julio, hay que esperar a ver cómo da el número de agosto. El número de agosto vuelve a dar por debajo del 2%, 33,8% la inflación a lo largo de los últimos 12 meses acumulada, con lo cual no hubo un traslado a precios, el pass-through, como lo llaman los economistas, visible en términos de inflación después de la suba del tipo de cambio de julio. Agosto, sabemos que el gobierno empezó a usar mucha artillería, incluso dólares del Tesoro, para evitar que el dólar siguiera acercándose al lugar en el cual está ubicado ahora, que es muy cerca del techo de la banda, por arriba de los 1.420, 50 pesos. Ayer fue un día que subió un poquito, pero bastante más tranquilo. Logró el gobierno además renovar gran parte de la deuda que se vencía en pesos sin tener que pagar tanta tasa de interés. Ayer la interpretación de los economistas que saben leer estas cuestiones, el caso de Marina del Poyeto, por ejemplo, decía que Caputo había soltado un poquito el apretón monetario porque, bueno, se vienen las elecciones, un poquito, porque además los encajes siguen altísimos, digamos, no es que retrotrajo medidas que están vigentes y que afectan la actividad económica. Pero bueno, se vienen las elecciones el 26 de octubre y el gobierno del equipo económico va a estar calibrando un poco entre el efecto sobre actividad y ver qué pasa con los movimientos del dólar. Eso quizás sería en ese matiz porque es un matiz, tampoco es un cambio muy grande, sería lo único novedoso que ocurrió después de las elecciones del domingo en las últimas jornadas o en las últimas horas. ¿Por qué digo? Porque todo lo demás es es más de lo mismo. Si uno ve un Milei que después de las elecciones del domingo, cuando pierden el principal distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, dice vamos a hacer autocrítica. Bueno, ¿en qué se tradujo esa autocrítica que había anunciado Javier Milei? Por un lado, en la conformación de mesas que ya existían, pero a las que se presentó Milei, le dio cierta relevancia a la foto por estar con Karina Milei y los Menem de siempre en el armado territorial y político. Y en el otro aspecto fue la creación, esto sí es curioso, porque la motosierra sobre el Estado afuera y la eliminación de las dependencias públicas que según Sturzenegger le produce tanto placer a Javier Milei que incluso le provoca gemidos. La cuestión es que debió abrir, digamos, reponer un ministerio, en este caso es el Ministerio del Interior. Históricamente la figura del ministro del Interior fue una figura siempre bastante importante dentro del Gabinete Nacional. Los que, bueno, empezamos ya hace algunos años a cubrir Casa de Gobierno, en su momento Carlos Corach, por ejemplo, una figura muy relevante, el gobierno de Carlos Menem, en la relación con las provincias. Fundamentalmente, pues son los que llevan el día a día, o llevaban históricamente el día al día eran los interlocutores de los gobernadores dentro de la Casa de Gobierno. Y como tal es también un puente muy importante con el Congreso Nacional, porque como esos gobernadores suelen tener no solamente por lo general más peso en el Senado que en la Cámara de Diputados, pero también tienen legisladores que les responden, suele ser como la vía de conversación entre el Poder Ejecutivo, los gobernadores y tirar algunos diálogos con el Poder Legislativo. Lo que pasa que ese ámbito estaba por un lado detonado por la estrategia electoral de Karina Milei y los Menem de armar con candidatos propios en las distintas provincias, salvo que lograran acuerdos
donde todos se pintaran de violeta, y por otra parte también tomado por Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, si la figura del ministro del Interior van a tener un rol que le permita armar una estrategia distinta, y vamos a ver qué es lo que pasa. Las primeras señales fueron muy débiles, muy frágiles. Milei crea una dependencia del Estado, que da un poco marcha atrás con la idea de afuera, afuera, afuera y achicar el Estado. No sé cuánto va a significar de abrirlo, pero de todas maneras crea un ministerio o repone un ministerio con Lisandro Catalano, que es el vice de Guillermo Francos, en la jefatura de gabinete. Es el hijo de un ministro que ocupó un puesto en la última dictadura militar en el gobierno de Videla, que después trabajó muchos años con Guillermo Francos e incluso... Perdón, Guillermo Catalán, no Catalano, le puse una O de más. Y que incluso después trabajó con Guillermo Francos en el Banco Provincia en la época de Scioli. Así que bueno, Lisandro Catalán, lo que pasa es que él asume y fue y le dio un reportaje a Luis Majul, le pregunta, bueno, ¿va a convocar a los gobernadores? Y lo primero que dice Francos es, vamos a trabajar con los gobernadores afines, con lo cual no pareciera estar teniendo una marca de apertura, porque uno, digamos, incluso los ministros del Interior trabajan con todos los gobernadores, independientemente del color político que tengan, tradicionalmente, para tener este tipo de diálogo que el gobierno por ahora no parece dispuesto a abrir. De hecho, los gobernadores contaban que en el chat de los gobernadores no hubo una convocatoria formal. Y los gobernadores habían dicho, ok, si quieren que nos sentemos con ustedes, hagamos algo. Empiecen por no vetar una ley que los gobernadores impulsaron en el Congreso y que ya se sancionó, que es la ley que obliga al Ejecutivo a repartir los aportes del Tesoro Nacional, que son fondos para las provincias, pero que el gobierno no está obligado hasta ahora a repartir de manera automática, sino que lo hacía de manera discrecional, pudiendo decidir un poco a cuáles le daba más, a cuáles le daba menos. Lo que hizo este gobierno, priorizando el tema del superávit fiscal, es no girar nada. Entonces las provincias dicen, bueno, de lo que te quede estás obligado a girarlo sí o sí. Esto fue la ley que sancionó el Congreso. Entonces los gobernadores dicen, che, si nos vamos a sentar a conversar, porque entre otras cosas tenemos la discusión pendiente también de los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales, empiecen por no vetar la ley de los ATN, que es esta ley que les digo. Ayer, cuando le preguntan a Catalán, le pregunta a Majul, ¿va a vetar o no? Catalán no es claro respecto de esto. Con lo cual, y la otra señal que dio ayer el Poder Ejecutivo, claramente manteniendo la misma línea de temas que han tenido también el respaldo de los gobernadores y un amplio respaldo en el Congreso Nacional, es que volvió a vetar la ley de financiamiento universitario. Hablábamos hace un ratito con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires sobre este tema. Va a haber un paro docente el viernes y esperan armar una movilización grande otra vez cuando vayan al Congreso a tratar de insistir con la ley de financiamiento universitario, que no es que busca, como dice Milei, de financiar al Estado. No tiene un gran impacto, pero sobre todo además lo que busca es mantener actualizados los salarios del sector público, la Administración Pública Nacional, que como dice el INDEC perdieron desde que llegó Milei a la presidencia en promedio un 30%, y decía Jacobiti que los docentes perdieron un 40% de poder adquisitivo. Pero estos son los números del INDEC, digamos, o sea, la famosa motosierra afectó fuertemente al sector público y muy fuertemente a los docentes universitarios, y esto provoca un éxodo que va generando un vaciamiento en la universidad pública lento. Es un poco lo que pasa también con las rutas, como que no es algo que vos veas inmediatamente. Pero bueno, Milei vuelve a vetar la ley de financiamiento, anunció también que va a ir el lunes en una cadena nacional a las 9 de la noche a anunciar el envío del presupuesto al Congreso Nacional. El año pasado, cuando mandó el presupuesto al Congreso Nacional y hubo alguna discusión en el Congreso, que es muy habitual, el Ejecutivo manda sus partidas y empieza una suerte de negociación, y Milei dijo, no, si van a tocar algo, me lo quedo, retiró el presupuesto, y lo que hizo fue quedarse con la posibilidad de prorrogar por decreto las partidas, que obviamente se van, ahora menos porque hay menos inflación, pero van perdiendo poder adquisitivo con el correr del tiempo, y él decide discrecionalmente por decretos a cuáles les actualiza por arriba o por debajo de la inflación. Bueno, quedó por debajo de la inflación todo el tema de discapacidad,
que dicho sea de paso ahora rige la ley. Hay que ver qué hace el Ejecutivo, porque por ahora ni fue a la justicia, como dijo que iba a ir, ni tampoco empezó a aplicar lo que dice la ley, que es actualizar efectivamente el nomenclador para el pago de la gente que asiste a las personas con discapacidad. Y vetó también la ley de emergencia en materia pediátrica, que contemplaba, entre otras cosas, el tema del financiamiento para el Hospital Garrahan. Con lo cual, estas leyes que habían salido con un amplio consenso del Congreso también fueron vetadas. Hay que ver si corren la misma suerte que la de la ley de emergencia en discapacidad, que consiguió los 2/3 de ambas cámaras para que vuelva a regir la ley. Esto ocurrió por primera vez en 20 años. Vamos a ver qué pasa ahora con la ley de financiamiento universitario. Igual es para este año corriente, con lo cual queda muy poquito de tiempo para tratar de reponer algo del poder adquisitivo para el sector universitario. Y un Milei que en el fondo hasta ahora no ha hecho ningún cambio relevante de ningún tipo, a pesar de que había prometido autocrítica y revisar qué es lo que llevó a que los libertarios perdieran de la manera en que perdieron el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires.